once in a lullaby. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. Buenas noches, hoy cruzamos nuevamente el puente con lo que fue una historia inolvidable para muchas personas que vivían en Oriente en el año 85, especialmente para la comunidad educativa del entonces Instituto Comercial Ceferino Namuncurá, que ese año cumplía 25 años de vida. Hoy, a través de diversas entrevistas, vamos a conocer más sobre lo que fue la posta del Ceferino que unió a Bahía Blanca con Oriente. Pero además, vamos a conocer más sobre el contexto que vivía el Ceferino y también sobre todos los festejos que se realizaron durante una semana inolvidable. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que mediante decreto 11/21 se dispone la organización de un fragmento cultural en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante, abierto a todos los artistas interesados para la difusión virtual de sus obras culturales. Para su inscripción deberán comunicarse con la Secretaría del Cuerpo. Volvemos a cruzar el puente otra vez con la historia de las bodas de plata del entonces Instituto Comercial Ceferino Namuncurá, hoy ICN. Un festejo que se vivió en una situación muy particular con el equipo directivo, en un momento especial del país, un año muy intenso, emotivo, pero también por momentos de mucha tristeza. Para comenzar a recordar esa historia, vamos a escuchar por un lado a Pilar Andem, Negrita, quien era profesora de educación física, pero también ese año tuvo que convertirse de preceptora a secretaria de la institución. Además, escucharemos a Waldo Marcovecchio, profesor de biología, médico, que acompañó a los alumnos desde el colectivo durante todo el trayecto. Asimismo, vamos a compartir los testimonios, las vivencias de dos exalumnos que vivieron muy intensamente la posta del Ceferino. Fue una posta que fue organizada con motivo de los 25 años del Instituto Ceferino Namuncurá, de mi querido Oriente. Recuerdo que nos teníamos que anotar. Los organizadores eran los responsables del área de educación física, como Enrique Fernández y Negrita Anden. Realmente fueron momentos muy emotivos para la escuela, de muchos festejos, de muchas situaciones que se vivieron esos días en la escuela. Fue una semana intensa, festejando los 25 años de Ceferino. Si bien se comenzó ya a principio de año con diferentes representaciones teatrales, muestras de esculturas, se le puso en el pueblo a una calle el nombre del padre Andrés, que fue el fundador de la escuela, pero en sí los festejos por los 25 años empezaron con la posta, que salió de Bahía Blanca a las 7 de la mañana, y llegaba a Oriente más o menos alrededor de las 20, eso era lo que estaba programado, y los chicos corrían entre 5 y 10 kilómetros cada uno, trayendo un testimonio que venía desde el representante legal, Pedro Moreno, hacia la escuela, y que hoy muchos años ese testimonio se guardó al pie del mástil de la escuela. Posteriormente se cambió de lugar porque se construyó en ese lugar, pero en la escuela se conserva ese testimonio. Yo era muy chico, tenía apenas 13 años, recuerdo que de hecho era chico hasta en tamaño, era muy pequeño, creo que medía 1,30 m, era casi como que la mascota del grupo que era muy grande. Una inquietud, yo hoy no recuerdo los puntos en cuando yo dije sí. En realidad, en mi caso nosotros somos 3 hermanos y fuimos los 3.
pero Enrique nos había contagiado ese amor por la actividad física y bueno, ese desafío, como en ese momento, fue muy entretenido, muy divertido, muy simbólico. Yo recuerdo que muy temprano estuvimos en Bahía Blanca, habíamos ido en un colectivo, un montón de alumnos del instituto, que eran los que íbamos a correr de a pedacitos, y que bueno, que Pedro Moreno, recuerdo, nos recibió allá en la escalinata de lo que era el edificio de la nueva provincia, y bueno, y de ahí salir. Fuimos en un colectivo hasta Bahía Blanca, ahí fue Pedro Moreno, que era el representante legal del colegio, quien le entregó la posta a Adrián Chinali. Él fue el que la empezó en la puerta de la nueva provincia, del diario de Bahía Blanca. Era muy temprano y terminamos a la noche de ese mismo día. Fue una cosa muy linda porque el día fue bueno desde el principio hasta el final. Segundo, porque fue como una aventura, ¿no? Una cosa así. Eso se le ocurrió a Pedro Moreno, que fueran a buscar así como un testimonio y que lo trajeran desde allá para traer algo, para hacer por algo esa carrera. Así que ese fue el motivo. Fuimos hasta la nueva provincia y de allá salimos. Y bueno, las anécdotas hay algunas, pero no de mucha trascendencia. Creo que ya han sido contadas algunas de ellas, sobre todo por esta chica con Miriam. Miriam, esa fue comiquísima. Estaba muy cansada. Sí, bastante. Pero la más linda de todo fue cuando salió el chico de Chinalio. No iba a correr hasta la salida. Iba a correr un tramito y después iban a correr otro. Pero corrió hasta la salida, un poco más adelante también, y después se engancharon los otros. A mí me tocó un tramo bastante cercano de la salida a Bahía. Yo hice el tramo, para quienes conocen, cerca de Bajo Hondo, que se pasa por debajo de un puente, que realmente la foto que yo tengo está muy buena porque estoy justo pasando debajo del puente sobreelevado, que es un puente ferroviario, que está a la altura de Bajo Hondo. Así que a mí me tocó a la mañana medio temprano. La distancia, yo era ya un poco corredor, pero creo que no fue una distancia muy grande, debe haber sido 7 kilómetros, no me acuerdo la distancia, pero bueno, súper ansioso y capaz que como era el más chiquito me largaron primero. Unos cuantos kilómetros igual. Sí, o sea, sí, para esa edad era mucho, porque nosotros corríamos, entrenábamos en educación física, no era una actividad que hacíamos post escuela, entonces nos había logrado enseñar algunos tips para, bueno, correr. A lo sumo en algún momento hacíamos una ida y vuelta hasta el puente, que no era más que ida y vuelta 5 o 6 kilómetros, entonces era una distancia así, para nosotros respetable. Y bueno, la idea era anotarnos, la posta iba a ser Bahía Blanca Oriente, con lo que nos parecía que íbamos a poder hacer en ese tramo, la distancia, y yo me acuerdo que me iba a anotar en 10 kilómetros, y porque yo en forma particular siempre corría, hacía resistencia. Me anoté primero en 5 kilómetros y terminé corriendo 7 kilómetros y medio. Tras el corte, continuamos con más recuerdos de lo que dejó la posta del Ceferino y las bodas de plata de la primera escuela de educación secundaria que tuvo nuestro pueblo.
Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão. Seguimos uniendo Bahía Blanca con Oriente, una travesía muy difícil de repetir que dejó marcas en muchas de las personas que la vivieron. Me acuerdo cuando entrenaba que, bueno, mi amiga, la que hoy es directora del establecimiento, que es Carmen Iribe, ella me acompañaba a entrenar, yo trotaba y ella iba en bicicleta. Íbamos de Oriente al Puente Viejo para entrenar. Bueno, y como no había toda la tecnología que hay hoy para medir las distancias y los tiempos, yo no tenía cronómetro, así que medíamos las distancias con los postes de la luz y lo que más o menos estimábamos que todo el mundo sabía que había de distancia entre Oriente y el puente. Para hacer, cuando logré hacer ida y vuelta corriendo sin parar, bueno, estaba lista para correr en la posta. Y el tramo que corrí fue antes de llegar al cruce de Oriente y Copetonas, ya casi llegando, era pasando Irene o pasando Aparicio seguro. No era todavía de noche, pero era tardecito, sí. Y recuerdo que iba un vehículo al lado mío con las banderolas prendidas como si fuera policía o bomberos, y yo me daba cuenta cuando la fatiga me hacía mermar el ritmo porque el auto desaceleraba. Y decía, no, me estoy quedando, y entonces volví a acelerar, eso me motivaba para acelerar. Bueno, y ahí íbamos haciendo los tramos, el colectivo por supuesto acompañándolo, comunicándolo por esta radio de baja, que se comunican entre los campos antes, ahora distinto, ahora agarran el celular y listo. Y como la radio que llevábamos nosotros no llegaba a Oriente, hubo un campesino que nos escuchó y que nos empezó a hacer de tándem. Entonces nosotros le decíamos a él comunicaba a Oriente, y de allá nos respondía, y nosotros le íbamos diciendo por dónde íbamos y todo lo que pasaba. Sí, no, el colectivo atrás, y bueno, recuerdo al doctor Marco Vecchio, que nos acompañó, que él, nos iban preguntando cómo te sentías, ¿vas bien? Entonces si vos ibas bien, el colectivo te pasaba y te esperaba. Y además ver cuando la persona que te iba a suceder ya te estaba esperando, vos podías, digamos, decir, bueno, acelero porque ya estoy terminando. Yo iba en el colectivo, sí, fui con ellos y volví con ellos. Así que lo veía cuando bajaba, cuando subía, los esperábamos. Primero íbamos atrás, como cubriéndolos, y cuando ya iban a completar el tramo, nos adelantábamos un poquito, se preparaba el otro que iba a seguir y subía ese. Y así lo fuimos haciendo. Bueno, fue una verdadera aventura. Para nosotros todo un evento, aparte yo me pongo a pensar hoy, es una locura, digamos, correr por la ruta. Recuerdo que en partes nos acompañaban, recuerdo una parte nos acompañaban los bomberos de Dorrego también, con un auto de ellos, en algunos, siempre nos iban acompañando algunos autos, y sí, realmente la experiencia es muy buena. Con tus compañeros y demás, sentías que, no sé, como que representabas a tu pueblo en la ruta. Realmente muy, muy bueno. En tu caso que estaban junto a tus dos hermanos también ha estado bárbaro. Sí, de hecho, para nosotros creo que ha sido para mis padres una decisión muy importante en ese momento, porque nos fuimos los tres, ahí nos subimos ese colectivo a hacer ese trayecto, que en su momento no había esta tecnología que hay ahora, con lo cual era cuando llegaban, calculo que se enteraban, creo que se comunicaban por radio a los padres o al colegio, y después era ver fotos a los 15 o 20 días, pero la experiencia la teníamos nosotros guardada nosotros de lo que vivimos y de lo que pasamos. Fue una verdadera aventura, una cosa muy, muy... que ahora no podíamos hacer.
Ahora es imposible. Por lo legal. Por lo legal y por todo. Y los chicos por ahí, no sé si tal vez no tengan tanto entusiasmo, tanta gana como para poder hacer una cosa como esa. Pero bueno, yo creo que se sentían con ganas de hacerlo y lo hicieron. ¿Valió la pena una parte del festejo? Sí, valió una pena, yo lo creo que valió. Fue una cosa linda para Oriente, porque como llegamos de noche encima, con todos los negocios, bueno, ahí todos esperando, el pueblo se movilizó por eso. Fue la gente a esperarnos a que llegáramos. Aplaudiéndolo? Sí, desde que entramos. Algunos había ya en la ruta 3. En la ruta 3, el cruce con Oriente, después ya había más gente. Ahí en el cruce para Copetona había más, y ya del puente para acá ya había bastante gente. Y cuando entramos, había un montón. No esperábamos, la verdad que no esperábamos un recibimiento así. No creíamos que se había movilizado tanto. Recuerdo que terminó Ceferino Traverso, pero antes de que terminara su tramo, todos bajamos del colectivo, entramos todos corriendo a Oriente atrás de él, llegamos hasta el instituto y él le entregó la posta a Benilde Álvarez, que era la directora del colegio. Y también recuerdo que ella leyó ese era un pergamino, ella lo leyó. Y recuerdo que fue enterrado en el jardín del colegio, donde ahora hay un monolito de material. Bueno, ahí está enterrado. No recuerdo, pero sí que era como para evocar los 25 años del colegio y en testimonio a esa celebración. Y bueno, como un mensaje que iba a quedar ahí. Y bueno, y fue algo muy, muy emotivo. Bueno, nos recibieron familiares, amigos. Y después nos recibieron. Lo que más me acuerdo que no esperaban, nos recibieron con empanada. Había un hambre. Había un hambre. El mejor premio que recibimos. 3 empanadas. Enseguida regresamos con más de las actividades vinculadas al festejo por los 25 años del Instituto Ceferino Namucurá. Pero también vamos a recordar a una persona muy importante en la vida institucional del Ceferino. Último bloque desde el puente de hoy. Empezamos a cerrar lo que dejó la posta del Ceferino, que como dijimos se enmarcó en los festejos por los 25 años del hasta 1994 Instituto Comercial Ceferino Namucurá, hoy ICN. Además de redondear lo que dejó la posta del Ceferino, también vamos a ampliar lo que fueron los festejos, pero además vamos a recordar a quien fuera desde el comienzo de la institución, profesora, secretaria y luego directora, quien fuera directora en ese año y a pesar de su grave enfermedad, resistió y pudo ser parte merecidamente de esos festejos. Pero bueno, es una experiencia muy linda haber estado con otros compañeros de otros grupos de alumnos, así que me imagino que ha sido enriquecedor ahí y bueno, para toda la vida. Sí, yo de hecho, yo hago una retrospectiva hoy, yo ahora soy lo que se dice un runner o un maratonista, ya pisando los 50 años,
Y es me siento libre corriendo, y la semilla de eso, yo puedo decir que fue gracias a Enrique, que es el que nos incentivó. Eso que yo hice de chico y me gustó, de grande lo recuperé, y realmente yo, bueno, hoy recorro el país, hago muchas competencias, tengo más de 100 competencias hechas, hago básicamente maratones de 42 kilómetros. Y puedo decir que arranqué ahí porque yo realmente me contagió el gusto por correr. Así que esa importancia de un profesor de educación física, que en el caso de él era, digamos, su voluntad como profesor, porque creo que él no era su título, pero mejor que un profesor, porque nos contagió eso que, bueno, yo hoy incentivo a los que estén educando chicos en edad adolescente, mirá qué hábito saludable crearle. Digamos, es un hábito hoy que me permite tener un estado físico quizás mejor que si no lo hubiese hecho durante estos años. Así que yo valoro mucho, esa fue una semilla para mí. Tengo, digamos, doble nostalgia porque lo hice y porque hoy hago eso como hobby. Pero bueno, en ese momento, eso que pareció, digamos, algo intrascendente, hoy mirarlo para atrás y decir, sacás un colegio, vas a una ciudad 180 kilómetros y te venís con los alumnos corriendo por la ruta, en postas, ordenado. Estaba el médico Marco Vecchio, estaba Campos, que a su vez creo que es uno de sus hijos corría, creo que Laura corrió, me parece. Bueno, Carlitos Keller también haciendo toda la parte de relevamiento. Estaba todo muy, muy ordenado, muy ordenado. Era parar, bajar uno, que haga su tramo, esperarlos todos en el colectivo, cuando llegaba todo, felicitarlos, o algunos llegaban mejor, otros no tanto, pero eso es algo insólito, de hecho, y estuvimos como 15 horas haciéndolo. Realmente hoy, a mí, otro día cuando me dijeron y lo vi, digo, uff, qué bueno. Muy agradable, muy lindo, muy jocoso, muy, muy alegre y todo. No hubo ningún inconveniente, no pasó nada, salvo el cansancio de Miriam, después lo demás no pasó nada. No hubo nadie que no tolerara tanto como para no tener que asistirlo, pero fue muy lindo, muy agradable. Creo que lo que no tuvimos en cuenta, por ejemplo, las imperfecciones del terreno, pero claro, te digo, todo improvisado, así que no, que iba unos bajones tremendos y eso subirlo, claro. Subirlo en coche, subirlo en coche, por ahí el coche se te va quedando, te imaginas subiéndolo corriendo, ¿no? Claro. Me pasó con el hijo mío, con Gustavo, que ¿dónde tocó Gustavo? Gustavo le tocó una subida, dijo, yo la voy a subir, no, Gustavo, no, digo, no la podés, bueno, llegó con la lengua afuera, no daba más ya, pero llegó. Y después tuvimos que Enrique, por ejemplo, tuvo que correr varios tramos, pero Enrique corrió cualquier cantidad, corrió varios tramos. Por suerte estaba muy en estado y entonces nos fue salvando la situación. Y éramos unos cuantos, pero son 200 kilómetros, son 200 kilómetros y hay que correr. Yo lo pongo a cualquier chico, grande como fuera, pero a esa edad que uno dice, la docente corre, no, se cansa como cualquiera, no está en estado. Sí, por más chico que sea. Sí, se cansa. Pero sé que corríamos tramos de 5 kilómetros y el que podía, por ejemplo, Enrique corría 10. Claro. Y entonces ayudaba un poco más. Sí. Pero los tramos fueron, y algunos que corrieron 2 kilómetros, corrieron 3. Claro, ya está. Miriam creo que corrió 2. Yo muy coraje en aquella época porque la verdad que mi estado atlético muy, muy malo. Seguramente los chicos recordarán eso. También el doctor Marco Vecchio, que estaba muy preocupado por mi salud cuando terminé. Fue realmente muy, muy interesante. Yo creo que fueron 5 kilómetros los que hice. Traté de correr en la posta lo más que pude y logré estar bastante sin aire. Cuando finalmente me subí, íbamos en un colectivo. Eso recuerdo, y bueno, y recuerdo también al doctor Marco Vecchio preocupado por mi salud y pensando que tal vez no tendría que haber corrido. Todos querían correr, sí. Miriam, yo me acuerdo que justo había comido un sándwich y dice, ahora corro yo. No, le digo, Miriam, no corres, espera un poquito a hacer la digestión. No, se largó. Y eso, sumado que estaba fuera de estado y creo que le agarró una subida, no me acuerdo, casi no llegó.
desde mi lugar fue un año, de muchos festejos en la escuela y cada uno teníamos una misión. Enrique se había encargado de hacer esta posta, si bien yo ayudé a las chicas a entrenarse, a prepararse, yo lo vivía desde la escuela, ¿sí? A medida que iban llegando las noticias y que podíamos ir transmitiéndolas desde la escuela. A mí me había sido encargada la misión, digamos así, entre comillas, el trabajo de preparar para los festejos una demostración de gimnasia con las chicas, que iba a ser previa a la cena, ¿sí? Que con eso se cerraría los festejos por los 25 años. Claro, el 17 fue la posta y el 24 fueron la culminación de los festejos, que fue bueno, todo un acto protocolar que también me encargaron prepararlo a mí y culminó con la actuación de un coro que también fue formado por los alumnos de la escuela y estaba a cargo de Mirta Pugliese. Después fue la demostración de gimnasia por parte de todas las chicas de la escuela y posteriormente fue la cena y baile, ¿sí? Y en el acto protocolar que se llevó antes de la cena en la escuela, se puso el nombre a la galería, el nombre del padre Andrés. No solamente fue eso lo que organizamos, también hicimos una muestra de educación física en la fiesta de los 25 años, que fue en el Salón Grande del Club Quequén, en el Salón de Fiestas, que lo armamos con Negrita Anden, que era nuestra profesora de educación física, que era una muestra con unas cajas rojas, que formábamos palabras, y también participamos de un coro que Fabi Díaz y yo tocábamos la guitarra y todos cantamos una canción que fue Argentina es nuestro hogar. Eso fue en la cancha de paleta también del Club Quequén. Me acuerdo que preparamos con Mirta Vares, bueno, eso de la canción, que también estuvo muy lindo porque distintos grupos cantaban distintas partes de la canción y Fabi y yo tocábamos la guitarra. Recuerdos hermosos porque todos participábamos, todos ayudábamos, los chicos fueron maravillosos realmente porque se ensayaban horas extras, salíamos de la escuela a las 7 y los chicos volvían a ensayar tanto lo del coro como lo de los esquemas de gimnasia, y estábamos en el Club Quequén hasta las 9 y pico de la noche, todos con muchas ganas, nadie decía nada, un amor hacia el colegio muy demostrado en ese momento, tanto por los alumnos como por los exalumnos. Se hizo una comisión de festejos, todos colaboraban, el pueblo colaboró y acompañó los 25 años de la escuela. En la escuela siempre, o sea, se sucedieron otros festejos y otros años, de los 50 años, pero esos 25 años quedaron realmente para el recuerdo, momentos hermosos vividos de reencuentro, de mucha hermandad y mucha colaboración. En esos festejos del Ceferino, si bien por un lado eran festejos, por otro lado los que estábamos adentro, viviendo los 25 años desde adentro, era un poco triste, digamos, ¿sí? Porque ese año fue en el que Benilde, si bien ella nunca tomó licencia de su cargo de rectora, estaba enferma y bueno, concurría muy poco a la escuela, iba 1 hora por día, con mucho esfuerzo, sacrificio, pero igualmente ella se unió a esos festejos con todas sus ganas, y bueno, Benilde era como quien dice el alma de la escuela, y bueno, por suerte y gracias a Dios alcanzó a participar de esa cena, de esos festejos y de toda esa semana, desde la apertura con la posta hasta el final, ¿sí? Hasta la cena. También hubo muchos docentes que fueron los que fundaron el colegio, que por supuesto en el acto protocolar se hizo mención a todos los docentes que habían fundado el colegio, y a los primeros alumnos también confiaron y comenzaron sus estudios
secundarios en el Ceferino. Bueno, eso le agrega una cuota más de emotividad a estos recuerdos, realmente. Tras este merecido homenaje para Benilde Álvarez de Eschena, quien fuera directora del Ceferino Namucurá hasta el día de su fallecimiento, a fines de 1985, cerramos esta pequeña gran historia vinculada a los 25 años del Ceferino Namucurá. Regresamos el sábado con Somos Oriente y el próximo miércoles otra vez volvemos con más recuerdos de Oriente, con más recuerdos de personas que hicieron historia y que dejaron huellas en nuestro pueblo. Gracias por su compañía. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que mediante la Ordenanza 2705/08 y 4103/21 se otorgan asistencias financieras y microcréditos con fines de apoyo a las actividades económicas del distrito. Cuenta con 2 líneas de asistencia, una para nuevos emprendimientos, dando prioridad a proyectos de jóvenes entre 18 a 28 años, menores emancipados, personas víctimas de violencia y otra para ampliación de los ya existentes. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa